Mi nombre es Carlos Alberto Alcántara González, estudiante de Derecho de la Universidad de Yacambú. Hoy voy a exponer un video de exposición del contenido programático de la unidad 4 de Derecho Probatorio. Comenzamos por el indicio. El indicio es todo hecho, circunstancia o signo suficientemente acreditado a través de los medios probatorios que adquiere significación en su conjunto, cuando conduce el juez a la certeza en torno a un hecho desconocido relacionado con la controversia. De la definición se evidencian los tres elementos constitutivos del indicio del hecho: indicador, hecho conocido, circunstancia o signo suficientemente acreditado, el hecho indicado o desconocido y la inferencia lógica o relación de causalidad o de otro tipo entre ellos. ¿Cuál es la apreciación de los indicios? El juzgador debe guiarse por ciertos principios jurídicos para que su apreciación no sea contraria a derecho o violatoria de la ley. Estos principios son tres. A. Que el hecho considerado como indicio esté comprobado. B. Que esa comprobación conste de auto. Y C. Que no debe atribuirse valor probatorio en un solo indicio. El artículo 510 del Código de Procedimiento Civil prevé: los jueces apreciarán los indicios que resulten de autos en su conjunto, teniendo consideración su gravedad, concordancia, convergencia entre sí y en relación con las demás pruebas de auto. Presunción. La presunción es el razonamiento lógico que, a partir de uno o más hechos probados, lleva al juez a la certeza del hecho investigado. Así, sus elementos son: hecho investigado, desconocido; 2, hechos indicadores conocidos; 3, razonamiento lógico crítico; y 4, certeza del hecho investigado. Diferencia entre el indicio y la presunción. El indicio es un hecho conocido y demostrado en el proceso que puede llevar al juez a establecer un hecho desconocido a través de una relación lógica inductiva. La presunción es la operación lógica que realiza el juez para establecer un hecho desconocido de un conocido. ¿Cuál es la clasificación de la presunción? Las presunciones se clasifican en legales y judiciales, según las establezca la ley, o sean producto de las deducciones hechas por el juez. Presunciones legales son aquellas fijadas por el legislador, teniendo en cuenta, según el orden normal de naturaleza, de ciertos hechos que derivan determinados efectos y entonces, por razones de orden público, vinculadas al régimen jurídico. Las presunciones legales pueden ser juris et de jure o juris tantum. Las presunciones del juris es de jure no admiten pruebas, en contrario, ellas no constituyen en esencia un medio de prueba, sino que excluyen la prueba de un hecho considerándolo verdadero. El hecho presumido se tendrá por cierto cuando se acredite el que le sirve de antecedente. Las presunciones juris tantum son aquellas que permiten producción de pruebas en contrario, imponiéndole esa carga a quien pretenda desvirtuarla, y por ello interesan al derecho procesal. La presunción jurídica consiste en una actividad intelectual del juez frente a un caso particular, valiéndose de reglas de experiencia, es decir, de conocimientos comunes. Para ello practica un verdadero examen crítico de un hecho, cotejando con circunstancias, situaciones y efectos que en un orden normal ocurren de ordinario. Función que cumple la presunción en el proceso. Las presunciones judiciales se constituyen en medio de prueba con la finalidad de averiguar la verdad. No influyen en la carga de la prueba, pero sí en la valoración, puesto que al aplicar los principios de experiencia pueden determinar si un hecho se encuentra o no probado.
Las presunciones legales juris tantum conllevan con la finalidad de servir de desplazamiento de la carga de la prueba. En este tipo de presunción, el enlace entre el hecho base y el presupuesto lo establece la ley en forma provisional o relativa. Las presunciones juris et de jure, que excluye la prueba, que no es otra cosa que eliminar el hecho presumido del presupuesto fáctico para la producción de los efectos jurídicos perseguidos por quien los invoca. Los requisitos para la valoración de la presunción. La ley que regula, la disposición que regula la materia, la encontramos en el artículo 1399 del Código Civil, que reza textualmente: las presunciones que no estén establecidas por la ley quedarán a la prudencia del juez, quien no debe omitir sino las que sean graves, precisas y solamente en los casos que la ley admite la prueba testimonial. La impugnación de la presunción. Se puede presentar dos situaciones que justifican la impugnación. Uno, infracción de la norma jurídica expresa que regula el establecimiento o apreciación de la presunción, como es el caso del artículo 1399 del Código de Procedimiento del Código Civil, que el código que es la que determina idónea cuando la ley no admite la prueba testimonial. Dos, cuando el juez ha partido de hechos falsos, o sea, la hipótesis de falso supuesto, lo cual comprende el artículo 510 en correspondencia con el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil. La prueba de informe es el medio de prueba legal autónomo escrito consistente en el requerimiento judicial realizado a solicitud de la parte interesada o de oficio por el juez, que engloba o implica la obligación por parte de las personas jurídicas de naturaleza pública o privada, y que excepcionalmente de la contraparte procesal cuando se trate de una persona moral cuyo objeto social constituye una actividad regulada por el Estado o implique la prestación de un servicio público. La prueba fotográfica constituye una innovación en el sistema probatorio venezolano que debe ser considerada como un documento privado, es decir, sometida a reconocimiento por la parte contraria. Su valor se perfecciona, impugnada, valdrá lo que surja del conjunto de pruebas contrarias o coadyuvantes que produzcan ambas partes. Delimitada en su eficacia probatoria, la fotografía es un valioso auxiliar de la justicia. La apreciación de la prueba. La apreciación de la prueba implica determinar el alcance de la prueba para fijar o no la certeza de un hecho, que incluye la determinación de la eficacia del modo, la interpretación de declaraciones y la valoración del resultado. Es entonces cuando se analiza la influencia que ejercen sobre la decisión los diversos medios de prueba. El sistema de apreciación de la prueba. Sistema de prueba tasada o tarifa legal, según el cual el valor de la prueba está dado por la ley. Sistema libre convicción o íntima convicción, conforme el cual se valora en conciencia. Hay libertad de aplicación por parte de los órganos jurisdiccionales de los distintos medios practicados. Tenemos el sistema de la sana crítica. Estas son ante todo las reglas del correcto entendimiento humano, que en ellas interfieren las reglas de la lógica con las reglas de la experiencia del juez. Las reglas de la experticia es un medio de prueba consistente en el dictamen de personas con conocimientos especiales, científicos, artísticos, técnicos o prácticos, designados por las partes o por el juez, con el fin de cooperar con la apreciación
técnica de cuestiones de hecho sobre los cuales debe decidir el juez según su propia convicción. Las formas de promover, de promoción, es un escrito de prueba o por diligencia. Se debe indicar la voluntad de que se sometan a experticia hechos determinados. Por tanto, se debe señalar el tipo de estudio técnico que se requiere, se realiza, los hechos o cosas que quieren hacer examinar, indicar los procedimientos científicos que se desean o usen y las conclusiones que se aspiran a obtener. La valoración de la experticia. En la de oficio, el juez debe señalar el fundamento legal de promoverla y los puntos de hecho sobre los cuales quiere el dictamen. En cuanto a la valoración de la experticia, los jueces no están obligados a seguir el dictamen de los expertos si su convicción se opone a ello. Esto es una manifestación del principio racional de la valorización de las pruebas según las reglas de la sana crítica, acogidas como regla general en nuestro derecho. Asimismo, los jueces no pueden rechazar el dictamen pericial sin haberlo considerado debidamente para no incurrir en la falta de apreciación de una prueba que existe en auto. Tenemos el silencio de prueba. Se incurre en el vicio de silencio de prueba en dos casos: cuando el juzgador omite en forma absoluta toda consideración sobre un elemento probatorio existente en auto, o cuando lo silencia totalmente. Y dos, cuando no obstante que la prueba es señalada, es decir, cuando el juzgador deja constancia de que está en el expediente, no la analiza, contrariando la doctrina de que el examen se impone, así sea la prueba inicua, ilegal o impertinente, puesto que precisamente en esa calificación no puede llegarse si la prueba no es considerada.